parciales, ¿no? Creo que este domingo tiene parcial, el primero me parece, si no me equivoco. Así que es mejor ya ir trabajando de manera general los ejercicios, ¿ya? Así que la teoría la vamos a hacer igual, pero hay que tratar de tener media hora al menos para resolver ejercicios Un variados, ¿ya? repaso, profe. Ya, exactamente, exactamente. Por eso vamos a hacer la teoría algo breve, ¿ya? Y después pasamos a hacer la miscelánea de ejercicios, ¿ya? La miscelánea va a ser algo así como el repaso, ¿ya? A ver, listo. Ya ven el PPT, ¿no? Ya se ve. Listo. Ya. Igual, el tema de teoría de hoy día no es tan extenso, porque es información eliminada. Ustedes ya han trabajado información eliminada. Por si acaso, no se vayan a olvidar de asistencia, ¿eh? Por si acaso. Ya. Información eliminada básicamente es un párrafo, ¿no? Que tiene 5 oraciones y que está enumerado por números romanos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y tú tienes que elegir un enunciado para eliminarlo, ¿no? Para eliminarlo. Entonces se trabajan criterios, que también ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos en una situación, ¿ya? Vamos a ponerlo en un sentido práctico, en la cual un estudiante tiene que investigar información para hacer un trabajo en la universidad o en el colegio, lo que sea, y empieza a investigar información sobre el agua, ¿ya? Porque el curso, en el curso le han pedido, pues entonces empieza a investigar información sobre el agua. Ahora, de estas 5 informaciones que el estudiante ha encontrado, ¿crees que las 5 estén bien o hay una que está mal? O sea, que él se ha equivocado al seleccionar esta información. A ver, fíjate así una breve revisada a los enunciados y dime cuál estaría mal, o sea, cuál él no debió haber colocado allí. A ver, para trabajar los criterios. A ver, ¿cuál de esas cree que está mal? Si el trabajo era sobre el agua, ¿no? La 5, ¿no? La 5, está bien, es la 5, porque si te pones a ver los enunciados, probablemente el curso haya sido de química de repente, ¿no? Y él en el enunciado 5 ha puesto una información que es sobre el agua, pero que más estaría enfocado en un curso de historia de repente, ¿no? O de ciencias sociales, lo que sea. Entonces, esta información, a pesar de que habla del agua, es decir, tiene el mismo tema que el resto, el mismo tema, se ha alejado, porque el enfoque es distinto, ¿ya? El enfoque es distinto. Entonces, podemos decir que el enunciado 5 es impertinente, ¿no? Porque digamos que lo general de los demás enunciados es que te da información científica, ¿no? Física, química del agua. Entonces se ha alejado, a pesar de que repite la palabra agua. ¿Ya? El enfoque es distinto. Entonces, ¿qué es información eliminada? Es justamente lo que acabamos de hacer. Es elegir un enunciado entre 5 para eliminarlo, para borrarlo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a elegir? Porque ese enunciado está afectando al resto, ¿no? Le está quitando la coherencia y la cohesión, le está quitando la unidad en el caso del ejercicio pasado, ¿no? Le estaba quitando la unidad, perdía sentido ya ese quinto enunciado, ¿no? A ver, otro ejemplo. A ver, Lima fue fundada por los españoles en 1535, fue una ciudad muy rica de la época colonial, su cercanía con el Océano Pacífico le permitió el desarrollo del comercio, por este motivo Lima llegó a poseer grandes riquezas y fue codiciada por los piratas ingleses. Se convirtió además en la capital del virreinato del Perú. Acá no ocurre lo que pasaba hace rato, ¿no? No es que haya un enunciado que parece que está teniendo otro enfoque, ¿no? O que parecería que es de otro curso. Los 5 enunciados hablan en términos como si fuera un libro de historia, ¿no? Te está contando cómo fue el pasado de Lima y todo eso. Incluso habla desde su fundación, ¿no? Entonces, el tema es similar en los 5 casos. Es similar, ¿no? Habla de Lima, de su fundación, y sobre todo de Lima en la época de la colonia, ¿no? En la época de la colonia. Pero a ver, ¿tú eliminarías alguno de ellos o crees que no se puede eliminar ninguno? A ver, chequen los enunciados. Dígame cuál se podría eliminar. A ver, por allí, ya él dice la 2, 2, 3, 4, 2 o 3 dicen por allí. A ver, repiten más la 2, ¿no? Pero también por ahí algunos la 3, la 4. Ya, a ver, hemos visto que no es que se alejen, ¿no? O sea, no se alejan del tema, ¿ya? Pero a ver, la 2 dice, fue una ciudad muy rica de la época colonial. ¿Por qué criterio? Por redundancia, ¿no? Por redundancia. O sea, redundancia, ¿qué significa? Que repite información, que está repitiendo información que ya aparece en otro enunciado. Ahora, la 2, ¿con qué enunciado está siendo redundante?
A ver, dígame. ¿Con qué enunciado está siendo redundante? ¿Con cuál? ¿Con cuál está repitiendo información? Con la 3, ¿no? A ver, con la 3. Sobre todo con la 4, creo, ¿no? Con la 4 creo sobre todo, porque es más específico, ¿no? Más explícito, dice grandes riquezas. Y eso en la 2 también lo repite, es muy rica. El problema es que la 4 agrega más información, pues, ¿no? Habla de los piratas, que también es parte de la historia de Lima, ¿no? También es parte de la historia. Ahora, entonces la 2 repite lo que dice la 4, ¿no? Pero mira, la 2 dice que era de la época colonial. Y ningún otro enunciado te dice que era una ciudad colonial. ¿O sí? Porque si borramos la 2, también borramos esto. También borramos lo que dice que era de la época colonial. Entonces, ¿podemos eliminarlo o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, si borramos esta información, ¿ya no podemos saber que Lima era de la época colonial? ¿O si todavía lo podemos saber? A ver, ¿qué me dicen? ¿Podría o no podría? O tal vez habrá otro enunciado por ahí que también lo dice, pero de repente no de forma directa, ¿no? A ver, chequen. A ver, la uno. Ya, porque, bueno, dice que fue fundada por los españoles, ¿no? Ya, si sabemos de historia, podemos decir que sí, ¿no? Pero imagínate que la persona que está viendo no sabe de historia. Por allí este Farid dice que la 5. A ver, ¿qué opinan los demás? La 5 te está diciendo que es de la época colonial, que es una ciudad colonial, ¿no? El concepto colonial es genérico, ¿no? No solamente se aplica a la historia del Perú, es un concepto general que significa una ciudad que es gobernada, vamos a decirlo así, por personas que viven lejos, ¿no? Que viven en otro país. El enunciado 5 te da esa información o no te da esa información de que Lima era una ciudad colonial. ¿Qué me dice? Porque la 5, mira qué dice, ¿ah? Se convirtió además en la capital del virreinato. Ahora, yo te pregunto, el concepto de virreinato, más allá de que sea del Perú o de cualquier otro lugar, ¿qué significa virreinato? Significa un sistema de gobierno en el cual hay un virrey, ¿no? ¿Y qué significa virrey? Es un representante del rey en una colonia, sobre todo en el modelo español. Entonces, que haya virrey ya implica que haya colonia, que sea colonia ese lugar. Por lo tanto, la información que nos dice que era una ciudad colonial también está en la 5, ¿ya? También está en la 5. Ah, ya, bueno, acá está el año. Y no podríamos eliminarla, pues, ¿no? También. Claro, o sea, nos da nos da un dato importante además, ¿no? Y además, como te digo, si tú puedes inferir que por el año era colonial, eso significa que tú tienes información previa, ¿no? Sobre historia. Pero mira, solamente basándonos en los conceptos, el concepto de virreinato ya implica el concepto de colonia. Así que independientemente que sepamos de historia del Perú, podemos saber que era una ciudad colonial porque era la capital de un virreinato, y un virreinato implica una colonia. Así que el enunciado 2, ¿qué pasa con el enunciado 2? Está repitiendo información que está en la 4 e información que está en la 5. Ya, está repitiendo ambas informaciones y no agrega nada nuevo. Por lo tanto, podemos eliminarla. Podemos eliminar la 2. En este caso sería por redundancia, ¿no? Porque repite lo que dice la 4 y la 5. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate en esto. Cuando decía que era muy rica y cuando decía que tenía grandes riquezas, eso es una redundancia explícita, porque está allí, está escrito. Pero en cambio, si nos dimos cuenta que era colonial y acá se repite porque era una ciudad del virreinato, esto se ha inferido. Es una redundancia implícita. ¿Ya? O sea que puede haber redundancia, tanto explícita como implícita. Y te puede tocar ejercicios así, ¿eh? En el cual la redundancia sea implícita y vas a tener que usar tu razonamiento. Analizar el texto como lo está escribiendo, tienes que analizarlo. ¿Ya? Entonces, acá sí podemos eliminar la 2, ¿ya? La redundancia. Ahora, en sentido práctico, ¿no? Cuando estás en el examen, así, tú te das cuenta que hay redundancia porque así como pasaba en conectores, es como que tu oído te avisa, ¿no? Tu oído te avisa de que está repitiendo información. Esto lo he leído antes. Cuando tú detectes eso, primero corrobora que al eliminarlo no estés perdiendo otra información que también es importante. Tienes que asegurarte de eso, cerciorarte, como en este caso, ¿no? Listo, entonces sería redundancia. Entonces hay dos criterios, pues, ¿no? El criterio de redundancia, en el cual se repite información, y el criterio de impertinencia, ¿no? En el cual ya se aleja del tema, como en el caso del agua. Se ha alejado del enfoque que se da al agua, ¿no? Del tema, básicamente. Entonces siempre hay dos criterios.
Por ahí alguien me mencionará que también está la contradicción, ¿no? Es decir, si un enunciado contradice lo que dice el resto de enunciados, entonces se va. Sí, efectivamente, se va. Podríamos agregarlo como un criterio adicional, contradicción. Pero ¿sabes por qué motivo CPRUDI no trabaja la contradicción como algo separado? Porque lo considera un caso de impertinencia. Si un enunciado contradice el tema es porque no habla del tema, habla de otro tema. Entonces es un caso de impertinencia la contradicción, ¿ya? Pero también vale, también vale. Entonces habrían básicamente dos criterios. Ahora, ¿por qué motivo, a ver, por qué motivo este tipo de ejercicios te puede ayudar a ti? O sea, porque ya, está bien, ingresaste a la universidad y ya no vas a volver a ver ejercicios de información eliminada. Sin embargo, lo que tú tuviste que aprender o mejorar para poder resolver este tipo de ejercicios te va a ayudar en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo académico. ¿Por qué motivo? Mira, cuando tú elaboras un tema, ya, que puede ser una investigación, lo que sea, este tema, y incluso también el texto que tú escribas, tiene que tener tres rasgos importantes. Si no, es un mal texto. Tres rasgos esenciales. Primero, tu texto tiene que tener unidad temática. Es decir, debe tener un tema central, una idea fundamental en torno al cual giran las demás ideas. También no puedes estar repitiendo de forma innecesaria la información. Solamente se repite información cuando se quiere agregar algo adicional, ¿no? O cuando se quiere dar énfasis, pero estar repitiendo de forma innecesaria destruye el texto, ¿ya? Destruye el texto. Y por último, obviamente no te puedes contradecir, ¿no? Si un texto se contradice a sí mismo, ese texto ya no sirve para nada. Claro, porque entonces, ¿qué es lo que tiene sentido en ese texto? Nada, porque se está contradiciendo. Entonces, son tres rasgos que todo texto debe tener. Y para eso sirven los ejercicios de información eliminada, para que tú te des cuenta de la importancia de la unidad temática, de la suficiencia informativa y de la coherencia. Y se corresponde justamente con los criterios, pues, ¿no? El criterio de impertinencia es cuando tú te das cuenta que un enunciado se ha alejado del tema, para que tú no caigas en ese error, para que tú cuando escribas un texto no estés hablando de cosas que no tienen nada que ver. Redundancia, ¿no? Tiene que ver con darte cuenta cuando se está repitiendo de forma innecesaria la información. Y obviamente contradicción, que es más obvio, ¿no? Tienes que saber que las ideas no pueden contradecirse entre sí, ¿no? Es algo muy básico. Listo. ¿Cómo resolver este tipo de ejercicios? Ya, mira, consejo, te doy un consejo. Cuando tú lees un texto para información eliminada, lo primero que debes hacer es determinar el tema central. ¿Cómo se determina el tema central? Porque los ejercicios no te van a venir tan fáciles como el del ejemplo del agua, pues, no te va a venir tan fácil. Para que tú te des cuenta cuál es el tema, tienes que leerlo mínimo dos veces el texto. En una primera lectura, planteas de manera muy genérica de qué habla el texto. Y en una segunda lectura especificas ese tema. Te voy a poner un ejemplo. A ver, imagina que tú lees un texto, ¿ya? Y ves que todos hablan sobre la situación económica del Perú. Entonces, en una primera lectura tú te das cuenta que todos tienen en común que hablan sobre la situación económica del Perú. Pero en una segunda lectura tú te preguntas, ¿qué dice el primer enunciado sobre la situación económica del Perú? Ejemplo, habla de, la, de cosas malas, ¿no? De cosas negativas, de peligros a la situación económica del Perú. Ya, habla sobre cosas negativas respecto al tema que primero establecí, ¿no? Respecto a la situación económica. Leo el segundo enunciado y también menciona algo negativo. Leo el tercero y también menciona algo negativo a la situación económica. Leo el cuarto, pero el cuarto más bien te habla de algo neutral. Te habla de una información más genérica de repente sobre la situación económica del Perú. Y el quinto te habla también otra vez de cosas malas, cosas negativas respecto a la economía peruana. Entonces ahí eliminas el cuarto. Por eso te digo que en una segunda lectura recién puedes identificar bien el tema, no en una primera. Si en cambio tú estás leyendo el texto y te das cuenta que hay una repetición así muy clara de información, ya anda por el lado de la redundancia. Asegúrate de que ese enunciado que está repitiendo lo puedes eliminar sin perder nada adicional del texto, pues, ¿no? Sin perder algo importante del texto. Como una corroboración, ¿no? Tienes que corroborar que al eliminarlo no malogras el ejercicio. Y bueno, por último ya, pues marcar la respuesta. El tercer paso es ya suprimir lo que es simplemente marcar la alternativa que tiene el número, ¿no? Ya, listo. Vamos a ponerlo en práctica ya. Vamos a ponerlo en práctica. A ver, lean el texto. Lean ustedes el texto. Y después lo analizamos. Les voy a preguntar por el tema del texto, ¿ah? Y hagan esa doble lectura.
No me den clave todavía. Todavía no me den clave. No se apresuren. No sean apurados. Hay que primero practicar. A ver, ¿cuál es el tema del texto? A ver, dime. ¿Cuál es el tema? A ver. ¿De qué habla? El tema es de qué habla, ¿no? ¿Sobre qué está hablando? A ver, ¿quién me dice? A ver, escriban ahí o díganlo por audio. A ver. Ya, por ahí dicen características, por ahí dice mordida, características, ya. Todavía no pido clave. Su mandíbula, características, tiburones blancos, ya. Están bien, tienen la idea, ¿no? Algunos se acercan un poco más, otros todavía les faltó precisar un poco, pero todos están por allí. Mira, si yo hago una primera lectura del texto, puedo decir así lo primero, ¿no? Ah, ya, el tema es sobre los tiburones blancos, ¿no? Porque habla sobre estos tiburones blancos, habla sobre ellos. Esa es la primera lectura. Pero si hago una segunda lectura, ¿de qué me doy cuenta? Me pregunto, ¿qué habla el enunciado uno sobre los tiburones blancos? Ah, habla de su cuerpo, ¿no? La forma, tiene forma de pez. El cuerpo fusiforme tiene forma de pez y gran robustez. Está hablando de características generales, ¿no? Características generales del tiburón blanco. ¿Qué dice la 2 sobre el tiburón blanco? Ah, ya está hablando solamente de su boca, ¿no? Que dice que siempre está entreabierta y que siempre tiene, y que tiene más de una hilera de dientes. Ya. ¿Qué te dice la 3 sobre el tiburón blanco? Sus fauces, o sea, su boca, ¿no? Se abre hasta el tal punto que su cabeza se deforma. La 4, ¿qué habla sobre el tiburón blanco? Su mandíbula, la fuerza que tiene. La 5, ¿de qué habla? Su mandíbula. Entonces, el tema más específico, en una segunda lectura me doy cuenta que es la mandíbula, ¿no? Del tiburón blanco. Ese es el tema. Es el tema. Ese de acá es una primera aproximación del tema, pero en una segunda lectura te das cuenta que es esto, ¿no? La mandíbula del tiburón blanco. Ahora, si aplicamos el criterio de impertinencia, hay un enunciado que no hable de la mandíbula del tiburón blanco. A ver, te pregunto. Hay un enunciado que no hable de la mandíbula del tiburón blanco. La uno, ¿sí o no? La uno no habla de la mandíbula del tiburón blanco. Entonces, por criterio de impertinencia, debería irse este. Debería irse. Pero yo les pregunto, ¿podemos eliminar la número uno o no podemos eliminarla? No se puede, ¿no? Porque mira, si eliminamos la uno quiere decir que se empieza a leer desde la 2, porque ya no está la uno, ¿no? Entonces empezaríamos diciendo su boca permanece, pero donde dice ¿su boca de quién? No se puede en este caso. Entonces, en este caso, la uno no se puede eliminar, por más que sea impertinente. ¿Por qué? Porque nos está dando el tema más general, ¿no? Sin ese tema no podríamos especificar de qué estamos hablando. No se puede. Con esto no quiero decir que nunca se puede eliminar la uno. No, sí se puede eliminar la uno, pero en este caso no, porque si eliminamos la uno perdemos el nombre, ¿no? Listo, entonces no podemos eliminar la uno. ¿Cuál eliminarían ustedes? A ver, por ahí ya me están dando clave, ¿no? La 4, la 5, me dicen. A ver, vamos a ver. Más me dicen la 4, ¿no? ¿Y por qué criterio eliminaría la 4? ¿Qué criterio? ¿Redundancia o impertinencia? A ver, ¿redundancia o impertinencia sería? Redundancia, ¿no? Redundancia, porque de hecho quizás tu oído cuando leías te avisó. Ojo, se está repitiendo información, te dijo seguramente. Porque la 4, ¿con qué enunciado está repitiendo? Con la 2 y la 5, dicen. Así directamente, con la 2 y la 5. A ver, la 4 dice es más fuerte que la de un hombre. Y esto se repite con la 5, ¿no? Su mandíbula es 300 veces más fuerte que la del ser humano. Se repite. Pero la 5 es más específico, da más información porque te dice el número exacto de veces, ¿no? El número exacto te dice. La 4 no, es más amplio, más ambiguo. Y además, la 4, ¿qué dice? Tiene más de una hilera de dientes. Y esto también se repitió en la 2, dejando ver al menos una hilera de dientes. O sea, si dice que se ve al menos una, quiere decir que tiene más de una, pues. Eso se infiere, es una redundancia implícita. Has explicado razonamiento. Entonces la 4 está repitiendo lo que dice la 2 y lo que dice la 5. Así que eliminamos la 4, ¿no? Ahí está, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Por criterio de redundancia, tanto explícita como implícita. A ver, lean este texto. Ya estamos en aplicativo, son solamente 5. Ese es el segundo ya. Y acá sí denme clave ahí de frente.
Ya, por ahí ya me están diciendo que es la 4 dado. Claro, en este caso, ¿qué criterio sería? ¿Qué criterio han aplicado? ¿Qué criterio se aplica, mejor dicho, en este ejercicio para eliminarlo? Impertinencia, ¿no? Es bien evidente la impertinencia, ¿no? No es como otros ejercicios que de repente es un poco más complicado darse cuenta, pero en este caso es más evidente, porque si te das cuenta, acá debe decir uno, ¿no? Desde el enunciado uno habla del faro de Alejandría, ¿no? Su construcción del faro, ¿no? La altura que tiene el faro. Pero la 4 dice, ¿no? Allí también fue incluida las pirámides de Giza, ¿no? Pero cuando habla de allí también no se refiere al faro, sino se refiere a esta lista, ¿no? De las 7 maravillas antiguas, ¿no? Del mundo antiguo. Entonces ya no está dando información sobre el faro, ya no dice nada nuevo sobre el faro, no agrega nada nuevo sobre el faro. Entonces se va a la 4, ¿no? Diría que en este caso incluso no era tan necesaria una segunda lectura, ¿no? Porque ya la impertinencia era más evidente, pero no siempre lo va a hacer. Cuando no sea tan evidente, haz una segunda lectura para especificar más el tema. Si recuerda el ejemplo de los tiburones, ¿no? Acuérdate de ese ejemplo. Es la 4, ¿no? Criterio de impertinencia. Muy bien. A ver, el siguiente. A ver, me va escribiendo la clave. Tal vez aquí una segunda lectura puede ayudar, ¿ah? Tal vez aquí una segunda lectura puede ayudar. Ya para acá dicen que puede ser la B. A ver, Luis ha levantado la mano, dice, ¿quieres hablar? ¿O fue de casualidad? La B. Hasta ahora todos dicen la B, ¿no? A ver. ¿Por qué motivo eliminaron la B? ¿Por qué la 2? A ver, escríbanlo. ¿Pertinencia o redundancia? ¿Mm? ¿Impertinencia o redundancia? ¿Nada? Sin temor, sin miedo al éxito. Redundancia, dice. A ver, dice, los momentos que preceden a la formulación de las preguntas suelen ser especialmente tensos. ¿Y con qué enunciado se repetiría esto? ¿Con qué otro enunciado hace redundancia? ¿Con la uno? ¿O con cuál? ¿O no están tan seguros ya? ¿O ya los hice dudar ya? Porque, a ver, la 2 te habla de los momentos previos, ¿no? Que preceden, dice. O sea, ya desde antes el niño, ¿no? El evaluado está con tensión, o sea, le genera tensión en los momentos previos al examen. La primera habla del examen en general, ¿no? O sea, es un poco más amplio. Habla del examen en general, es algo que genera nerviosismo. ¿Ya? La 2 te habla de que incluso antes del examen ya están tensos. La 3 ¿de qué te habla?
La 3 dice, es más específico, ¿no? ¿Qué clase de temores generan en los niños, ¿no? Sabré contestar todo, es como ejemplos. La 4 te dice, en cualquier caso, el examen es un procedimiento de uso común al que todos deben habituarse si se quiere pasar cualquiera de las etapas de la vida escolar. O sea, te habla de, digámoslo así, la importancia, ¿no? La importancia del examen. La importancia del examen. La 5, ¿de qué te habla? El temor a no superar la prueba genera inquietud, influye negativamente. A ver, lo que yo veo es que en general habla sobre el examen, ¿ya? Pero sobre todo habla de las cuestiones negativas, ¿no? Las consecuencias negativas y psicológicas, sobre todo, que genera en los evaluados, en el caso de los niños, ¿no? Consecuencias, ¿no? Negativas a nivel psicológico, ¿ya? Pero hay un enunciado que no habla en ese sentido. ¿Cuál enunciado no te habla de las consecuencias negativas a nivel psicológico del examen? La 4, la 4. Por eso yo les decía que tal vez acá deben aplicar una segunda lectura, porque en una segunda lectura te das cuenta de esos detalles. En una primera no. En una segunda lectura te das cuenta de los detalles. Pero para hacer una segunda lectura, tú tienes que primero establecer el tema más general, ¿no? Por ejemplo, acá yo diría, ¿no? Allá, en una primera lectura me doy cuenta que habla sobre el examen en los niños. En los niños. Una vez que tengo esa primera lectura y he establecido ese tema general, vuelvo a leer cada enunciado y me pregunto, ¿qué dice la 1 sobre el examen a los niños? ¿Qué dice la 2 sobre el examen a los niños? Y ahí me doy cuenta que uno se diferencia del resto. Ahí te das cuenta. Por eso te aconsejo que utilices esto de la doble lectura. Cuando la impertinencia no es tan evidente, tan obvia, en una segunda lectura te vas a dar cuenta de los detallitos. ¿Ya? Ahí está, 4. Muy bien. A ver, leen el ejercicio y lo analizamos, ¿ya? Si desean, ya me dan la clave. Depende de ustedes. Pero les voy a preguntar el tema igual. Igual les voy a preguntar el tema. Y hagan segunda lectura. A ver, ¿quién se anima a dar una clave? Ya, la 2 dicen por ahí. Muy bien. Ya, la 2, la 2, la 2. Ya, ahora parece que están aplicando mejor esto de especificar más el tema, ¿no? Porque mira, si yo tengo una primera lectura, de repente se me escapa, de repente no me doy cuenta, pero sí me puedo dar cuenta en una primera lectura que habla sobre la Roma antigua, ¿no? Habla sobre la Roma antigua. Ahora yo puedo en una segunda lectura hacer lo siguiente. Me pregunto, ¿qué dice sobre la Roma antigua la número 1? ¿Qué dice? Habla de su expansión, ¿no? Que derrotaron a quiénes? A los etruscos. Ah, ya te habla de una victoria militar, ¿no? La 2 te habla de el inicio de su era republicana, o sea, es una cuestión más política, ¿no? Una cuestión política. La 3, ¿de qué habla la 3 sobre Roma antigua? Ah, conquistaron a los samnitas. Se parece a la 1. En la 1 dice expansión derrotando a los etruscos. La 4, ¿qué dice? Vencieron a los griegos. En la 5, ¿qué dice? Acabaron con los cartagineses. Entonces, efectivamente, el tema en realidad, ¿cuál es? ¿No? Las victorias militares y expansión de la Roma antigua. Y en ese caso, la 2 se aleja, ¿no? La 2 se aleja porque habla de términos solamente políticos, ¿no? Ahora, ¿por qué se te podría haber complicado este ejercicio?
Porque mira, la 2 a propósito lo han hecho, ¿ah? Te han querido engañar. Mira lo que dice. Esta victoria significó. ¿Qué han hecho acá? Han utilizado el esta victoria para que se sienta más unido la 2 a la uno, ¿no? Para que se sientan más unidos los enunciados. Sin embargo, a ti no te debe importar mucho eso. Lo que tú debes enfocarte es en el tema, si se aleja del tema o no se aleja. Y la 2 se aleja del tema, ¿ya? Se aleja del tema. Entonces acá efectivamente la clave es la 2, ¿ya? Es la 2. No, por eso te vuelvo a repetir, ¿ya? Que diga esta victoria no quiere decir que ya no se puede eliminar, ya. Sí se puede eliminar, si se aleja del tema se elimina simplemente, ¿ya? Esto solamente para hacerlo un poquito más difícil, para que pase más desapercibida el cambio de tema. Son estrategias que se hacen para elaborar ejercicios. A ver, con este terminamos los aplicativos, ¿ya? Y pasamos a la práctica. A ver, resuelvan este. A ver, por allá me están diciendo que se va a la primera. La primera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué criterio han aplicado? ¿Por qué criterio se va? Impertinencia, ¿no? Impertinencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Porque impertinencia implica alejarse del tema, ¿no? Y para poder saber que uno se aleja del tema es porque sabemos cuál es el tema. ¿Cuál sería el tema en este caso? Los síntomas, exactamente. Los síntomas de la COVID-19. Exactamente. No es solamente la COVID en general, ¿no? Sino que es los síntomas. Y si de repente en una primera lectura se te escapó, en una segunda lectura te das cuenta al toque, pues, ¿no? Porque si en una primera lectura dices, habla de la COVID-19, te das cuenta que desde el enunciado 2 hasta el número 5 habla de los síntomas. Uno mira, en la 5 no habla, no, sí, porque cuando dice cuadros graves se refiere a que se presentan síntomas graves, ¿no? A eso se refiere. Se puede inferir eso. Ahora, la uno no te habla de ningún síntoma, te habla de información general. Pero si eliminas la número uno, ¿se perderá el nombre o no se pierde el nombre? No se pierde, pues. No se pierde, porque la 2 dice los síntomas más habituales de la COVID-19. Ah, ya. Entonces, acá no pasa como en el ejemplo del tiburón, ¿no? Acá sí se puede eliminar la número uno. Sí se puede. Acá no hay problema. ¿Ya? Muy bien, ya, perfecto. Ahora sí, todo claro, ¿sí o no? ¿Todo claro con información eliminada? Ya saben cómo puede ser la redundancia, ¿no? Puede ser explícita, puede ser implícita, la impertinencia me puede ayudar a hacer una segunda lectura, todo eso, ¿no? ¿Quedó claro todo eso o alguna duda? Pregunten, no duden en preguntar. O continuamos ya de frente a la práctica. Dejamos atrás eliminada, todo claro. Ok, entonces pasamos a la práctica. Ya vamos a hacer una especie de pequeño repaso. Un pequeño repaso, ¿ya? Rápidamente, a ver, definiciones. Este es para relacionar, ¿ya? A ver, de paso hacemos un poco de léxico. No te voy a dar alternativas, tú me tienes que decir la serie, porque si no van a estar viendo, este se ajusta con ese, ¿no? Quiero que me den la serie. Tenía un Kahoot, tenía, pero creo que ahorita nos conviene más practicar todos los ejercicios y ese se lo dejo como tarea para que ustedes practiquen en su casa. O en su casa, bueno, están en su casa, ¿no? Pero bueno, después de clases. A ver, resuelvan ese ejercicio. Me escriben la serie, ¿ya?
En ese tipo de ejercicios, acuérdate lo que vimos en la primera semana. Cuando es para relacionar, tú puedes empezar por acá abajo, con esas palabras sueltas, y buscar aquella palabra que te parezca más fácil de distinguir. Incitar, por ejemplo, dicen algunos, ya. Yo más bien estaba pensando, por ejemplo, en que la palabra disuadir y exhortar son, son parecidas. ¿Por qué? Porque exhortar significa básicamente convencer a alguien, ¿no? Te exhorto a que estudies, ¿no? Que te prepares, así como convencer. Y disuadir es convencer, pero para no hacer algo, ¿no? Lo disuadió de ir a la fiesta, ¿no? Porque le dijo que se podía contagiar. Entonces son palabras más o menos similares, pero que una se refiere a convencer para no hacer algo y la otra es convencer en general. Por ejemplo, ¿cuál sería la definición de disuadir? Que es básicamente convencer de no hacer algo, ¿no? ¿Cuál sería? Dado, ¿no? A alguien con palabras, ¿ya? Y la palabra exhortar, ¿cuál sería? A ver, la A me dicen por acá. Exhortar sería A, ¿estás seguro? Pero mira, dado dice incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer. Es más general. Entonces, en realidad, dado va con la 5. ¿No? Dado va con la 5, porque exhortar era más genérico. Puede ser convencer para que haga o para que no haga. Es simplemente convencer con palabras, sobre todo. ¿Ya? Así que acá no, no podría ser este. ¿Ya? A ver. Ya. Y disuadir es para que no haga algo, ¿no? Para que cambie de opinión. Entonces, esto sería con la E. Entonces, la E va con la 2. Inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o de desistir, ¿no? Lo disuadió de no ir a la fiesta, parece el ejemplo. Lo disuadió de no ir a la fiesta. O sea, que no haga algo, pues, ¿no? Que no haga algo. A ver, la siguiente. Provocar, ¿qué podría ser? O estimular, ¿no? Cuando dicen es estimulante, ¿no? O el padre estimula al hijo para que estudie, ¿no? Algo así. Para que haga algo, ¿no? Para que se esfuerce. Entonces, estimular, ¿con cuál sería? ¿La 4 con cuál? Con la C, exactamente. Con la C. Ah, lo puse al revés, así. Listo, ya tenemos tres ya. Faltaría provocar e incitar. Provocar suena a qué cosa? Más bien a provocar una pelea, ¿no? A provocarlo, ¿no? Lo provocó para que haga algo. Entonces, esto va con la B, pues, ¿no? Buscar una reacción. Si tú quieres que alguien reaccione, lo provocas, ¿no? Y la A va con la 3. Inducir a la fuerza, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí la clave es esa. A ver, esta está, a ver, gasfitero tubería. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué pasó? A ver, la E dicen. ¿Dónde está el lápiz acá? La E. ¿Y por qué motivo sería? A ver, ¿cuál sería el criterio analógico en este caso? Porque, o lo puede ser una oración, ¿no? ¿Te acuerdas que se puede hacer una oración? Claro, porque es el que repara, así de simple, exactamente, exactamente. Simplemente era por eso. Estaba sencillita, estaba sencillita. Porque la única relación en la cual es el que repara es el máquina, ¿no? El mecánico máquina. El gerente pidió a sus empleados la obediencia a todas las normas. O sea, la palabra obediencia se está aplicando a normas. Una norma es algo que ya está escrito.
algo ya establecido, de repente en un papel, ¿no? Como las normas del colegio, ¿te acuerdas que íbamos a hacer unos ejercicios? A ver, obediencia a las normas de salud pública dadas en las últimas sesiones. Entonces, ¿qué palabra es más específica cuando se refiere a obedecer normas? A ver, ¿qué palabra utilizamos para referirnos a obedecer normas? Porque eso es lo que te da el contexto. Sumisión no podría ser, pues, ¿no? Sumisión es simplemente cuando una persona ya pierde toda autonomía frente a otra, ¿no? Se está derrotada. O sea, docilidad que es una actitud frente a otra persona en la cual estás así, digámoslo así, dejas que la otra persona haga lo que quiere contigo, ¿no? Dócil, que también se puede aplicar a animales, ¿no? Supeditación que sí que depende de algo, pues es muy genérico. Y fidelidad no, pues no tiene que ver más con, es más genérico. Observancia, la palabra observar se puede aplicar a cumplir normas también. Es una de las posibilidades de usar la palabra observar. Ah, no te olvides, léxico. Observancia se puede aplicar a obedecer las normas. Antonimia, acuérdate que la antonimia también el contexto lo es todo. El contexto habla de compartir comentarios xenófobos. O sea, ¿qué significa xenofobia? ¿Qué significa? Bueno, tiene un odio, un desprecio hacia los extranjeros, ¿no? De forma general. Entonces, compartir comentarios xenófobos quiere decir que esa persona también era xenofóbica. Por lo tanto, lo opuesto que debe ser, que no le gustaba, estaba en contra. Claro, como hablamos de comentarios, se refiere a formas de pensar. Por lo tanto, simplemente sería rechazar, ¿no? No debemos complicarnos con, por ejemplo, repeler, porque repeler se puede referir a algo físico, ¿no? Cuando algo se aleja de otra cosa. Prohibir no, porque no hablamos de una norma, una ley, no. Tolerar no podría ser, porque más bien sería sinónimo de compartir. Y aguantar, este, no, porque digamos, la inacción, ¿no? Y acá te habla de compartir, o sea, de estar a favor. Lo opuesto sería estar en contra, rechazar, ¿no? Rechazar simplemente. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿qué era supeditación? Ah, ya, supeditado es que algo depende de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, que pueda salir, o mejor dicho, a ver, que puedas ver la película está supeditado a que primero estudies 2 horas al menos. O sea, depende. Una acción depende de otra para que pueda ocurrir. ¿Ya? Básicamente eso. Es dependencia sobre todo. Ah, profe, gracias. De forma genérica, ¿no? De forma genérica. A ver, conectores. A ver, creo que lo pueden hacer rápido ¿ah? La semana pasada vimos conectores. A ver, por ahí me dicen la A, ¿no? Sencillito, ¿no? Sencillito, porque, a ver, dice, el tupi guaraní es una de las lenguas nativas sobrevivientes con mayor vitalidad en América, o sea, es de las que más se hablan. Y luego te dice el motivo, ya que, o sea, ¿por qué esta lengua se utiliza tanto, no tiene tanta vida en la actualidad? Ya que en la época de la evangelización, los misioneros la aprendieron, ¿no? Pero dicen, no solo la aprendieron, también la utilizaban. O sea, hacían dos cosas. Ellos lo aprendieron y también lo utilizaban. Y luego te dice comunicarse con los... Ese es el objetivo, ¿no? El por qué hicieron eso. El objetivo era, el fin era que se puedan comunicar con los indígenas. Claro, eso hicieron en el Paraguay, ¿no? Los misioneros aprendían la lengua, todo para poder evangelizarlos. No buscaron el camino violento como lo hicieron en otros lugares. En este caso fue más pacífico. Hasta cierto punto, ¿no? Obviamente habían intereses también. A ver, eliminada. A ver, ustedes que ya acabamos de ver eliminada. A ver.
Acá la imagen ha bloqueado un poco, voy a escribir ya, así como en el léxico, dice acá. A ver, la A me dice, o sea, la uno, la influencia del elemento africano en la cultura hispanoamericana es muy significativa. A ver, te habla de la influencia, ¿no? De forma general. Y luego te da los casos, música, comida, religión, lengua. Ahora, mira, el tema de la influencia en la lengua, o sea, la influencia cultural, ¿no? Porque acá en A1 te habla de influencia cultural. Influencia cultural. ¿No? Que en el Perú es obvio, no es evidente la influencia cultural de las personas africanas que llegaron. Ahora, mira, por ejemplo, la 5 es evidente el influjo de la cultura africana, dice, y menciona el caso de Perú, e incluso la lengua, ¿no? Pues dice entonación y léxico. Entonces, la uno y la 5 tienen en común que hablan de la influencia cultural. ¿Ya? La 4 también te habla de influencia cultural, porque te habla del castellano, ¿no? Conllevó que el castellano entre en contacto con las lenguas, o sea, y tuvo una influencia en el castellano también, ¿ya? También tuvo influencia en el castellano. Entonces, mira, la uno, la 4 y la 5 tienen vínculos temáticos. Otro consejo antes que me olvide, un consejo antes que me olvide. Cuando está siendo eliminada, si tú ves así de manera clara que hay al menos tres enunciados que tienen el mismo tema y que es muy evidente que tienen el mismo tema, ya sospecha de que el tema va a ser ese y de que por lo tanto no podrías eliminar ninguno de ellos. Eso es muy probable, eso yo suelo ver en los ejercicios. Hay al menos tres que tienen el mismo tema, lo más probable es que el tema sea ese. Ahora tienes que enfocarte en los dos enunciados restantes, que serían en este caso el enunciado 2 y el enunciado 3. Si el tema es sobre todo la influencia cultural, ¿no? De los africanos en América, la 2 que dice, la llegada de los africanos se dio por necesidad mercantil. Se aleja un poco, ¿no? Se aleja un poco. Pero ¿de qué te habla? Te habla de cómo llegaron. Ahora yo te pregunto, para hablar de la influencia cultural de los africanos en América, ¿sirve de algo mencionar por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? A medias, ¿no? A medias, porque obviamente africano se refiere a otro continente. El mismo nombre lo dice, ¿no? Africanos. Entonces, si queremos ver la influencia de los africanos en América, tenemos que pensar en cómo llegaron, ¿ya? Igual no es mucho, ¿no? Como dice Luis, es muy poco, es muy poco. Pero yo te pregunto, ¿cuál se aleja más? ¿La 2 o la 3? ¿Cuál sí está más lejos de la referencia a la influencia cultural? ¿La 2 o la 3? La 3, porque incluso la 3 parece que quiere hablar de otra cosa, ¿no? Parece que te quiere hablar más bien de la esclavitud como modelo de explotación. Entonces parece que se está enfocando en otro tipo de tema, no tanto en el tema de la influencia cultural, ¿no? O en todo caso no lo vincula. En ese sentido, ya la que se va sería la 3. ¿Ya? Claro, tendría otro tema exactamente. Sería un tema que tiene que ver la esclavitud más que todo, o la explotación incluso si quieres, ¿no? A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya, no, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer, espera, un ratito, quiero que resuelvan sobre todo este ejercicio, este de acá. En este me quiero enfocar, porque te va a servir bastante. A ver, resuelve ese ejercicio y luego lo explicamos acá. Es coherencia, no tienes que unir, ordenar, mejor dicho. Ya, por acá ya me está dando clave. La C me dice por ahí, Bruno.
Ya, Luciana, Flor también me dice que la C. La C, ¿no? Ya. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, ¿te acuerdas que en la clase pasada yo te dije que los conectores también sirven para ejercicios de inclusión, de coherencia, etcétera, etcétera? Porque mira, acá hay conectores. Acá dice debido a. Este es un conector causal. La 3 dice también que es un conector causal. ¿Ya? La 5 es un conector de ejemplificación. Ahora, ¿te puede servir a ti saber cómo son los conectores para ordenar ese texto? Claro que te sirve. Porque mira, ¿te acuerdas de la coma hiperbática? ¿Te acuerdas, no? Que primero va el conector, luego viene una idea, luego viene una coma y luego viene la segunda idea, ¿no? ¿Te acuerdas de la coma hiperbática? Ya. Mira, ¿te acuerdas que solamente había 4 conectores que permitían la coma hiperbática? Era el conector causal, el conector de finalidad, el conector condicional y el conector concesivo. Solo esos 3 permitían la coma hiperbática. Mira, mira, atención. Si tú ves un enunciado de coherencia y cohesión textual que empiece, así como las 5, que empiece con, por ejemplo, que sabemos que es un conector que no permite la coma hiperbática, quiere decir que no podemos empezar con este enunciado, sino que este enunciado depende de alguien, de un enunciado anterior, que además justifique el usar este conector. Si dice, por ejemplo, el enunciado antes de las 5, ¿de qué debe hablar? De algo genérico, ¿no? Algo genérico, por ejemplo, lo que está acá, a la que menciona Quechua y Aymara, algo más genérico que eso. Ahora, la número 1 es un conector causal. Entonces, acá dice debido a. Podría ser dos cosas. Podría ser que este enunciado necesita antes, ¿qué cosa? El efecto, porque el conector causal presenta la causa, ¿no? Entonces necesitaría un enunciado anterior que habla del efecto para que luego mencione la causa. Pero ¿qué pasa en la 1? Tiene su coma hiperbática. Así que no depende de nadie, es independiente. Tiene su propio efecto acá en el mismo enunciado, porque tiene su coma hiperbática. Quiere decir que acá está la causa y acá está el efecto. Entonces sí podemos empezar con este, pero no podríamos empezar con la 5, porque tiene un conector que no permite la coma hiperbática. ¿Ya? El también es un conector de adición que no permite la coma hiperbática, así que necesita un enunciado anterior que sea una idea a la cual se le va a agregar la 3, que es también, pues, ¿no? Listo. Quería que viéramos eso, cómo los conectores también te sirven en coherencia, ¿ya? Y vamos a ver la clave porque ya el tiempo nos ha ganado. Estaba bien, era casa. O sea, el análisis de la idea que hicieron estaba bien, pero yo quería que vieran cómo de manera precisa puedes utilizar tú el conocimiento que tienes sobre los conectores para utilizarlos en ese tipo de ejercicio, como coherencia, ¿ya? Listo, chicos, ya es tiempo, ya es tiempo de partir. Pero tienes que practicarlo, pues, porque mira, tú sabes que los conectores establecen relaciones lógicas. Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, sabemos que esto es un caso y que antes debe mencionar el conjunto, ¿no? Al cual pertenece este ejemplo. El también es de adición, así que es una idea que tiene la misma jerarquía que la que viene antes. Aplicas el sentido lógico, ¿ya? Listo, ahora sí me despido. Me despido y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Hasta luego, chicos. Gracias por participar. Voy a dejar de grabar.